Y a partir de aquí, permítanme que les hable del probiótico que hemos seleccionado en Biopolis frente a obesidad. Y nos centramos en lo que pueden ver en la diapositiva, obesidad, síndrome metabólico, y aquí en esta diapositiva pueden ver el modelo al que hago referencia. Puede que se asombren cuando les empiece a hablar de él y que piensen, este valenciano está loco, pero les aseguro que es un modelo, desde el punto de vista científico, impecable y excelente. Lo que se nos ocurrió fue utilizar ese gusano que ven ahí, que se llama Cenobarditis elegans, que solo mide 1 milímetro, que solo tiene 1020 células, de ellas 318 neuronas, y que tiene 19.744 genes, porque fue el primer animal al que se le secuenció el genoma. Pero lo verdaderamente increíble es que el 45% de nuestros genes están en el genoma de ese gusano. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con este animal, por ejemplo, lo usamos para evaluar estrés oxidativo, pero en esos momentos lo que nos estamos planteando es, ¿podríamos evaluar en elegans obesidad? Convendrán conmigo que medir si un gusano que mide 1 milímetro está gordo o delgado parece una auténtica locura. Lo primero que hicimos, en aquel momento habían descritos 315 genes en humanos relacionados con obesidad, fue un trabajo que se resolvió en muy pocos minutos, y es acudir a las bases de datos y ver si esos genes que en humanos estaban relacionados con obesidad estaban presentes en el genoma de nuestro gusano. Y el 72% de ellos lo estaba. Luego sí que parecía que podía ser un modelo. Pero ¿cómo medíamos si estaba más gordo o más delgado? Pues como ven en la diapositiva, tiñendo con un colorante que se llama rojo Nilo, que es un colorante vital, que tiene alta afinidad por los lípidos y las grasas, y que se depositaba en las gotas de grasa del animal. Cuanta más grasa había, más se depositaba. ¿Y cómo cuantificábamos? Simplemente en un espectrofluorímetro. Teníamos cuantificación real. Y utilizando este sistema tan simple, que consistió en coger nuestra colección de 1.500 bacterias, dársela a comer a elegans, teñir con rojo Nilo y ver qué valor obteníamos en el espectrofluorímetro, en apenas 2 meses escrutamos toda la colección y nos encontramos los resultados que ven en esta diapositiva. En general, las especies de Lactobacillus, que aparecen aquí arriba, reducían muy poco el depósito de grasa. Por contra, las especies del género Bifidobacterium parecía que reducían más. Y en concreto encontramos una, que es esta que ven aquí, y que nosotros llamamos BPL1, que era capaz de reducir el depósito de grasa abdominal, el depósito de grasa en el animal en un 42%. Era curiosísimo, porque había otros, esta bacteria es un miembro de la especie animal y subespecie Lactis, y teníamos otros Bifidobacterium animal y subespecie Lactis en nuestra colección que no reducían tanto. Es más, llevábamos un control interno, que es esta cepa que ven aquí, que es un probiótico muy famoso, BB12, y solo reducía un 12%. Si estos dos probióticos se llaman igual, ¿por qué no hacen lo mismo? Porque son 2 cepas distintas. Estas bacterias son todas animal y subespecie Lactis, pero esta tiene algo en su genoma que hace que reduzca la grasa de una forma realmente muy eficaz. A partir de ahí lo que hicimos fue algo curioso, buscamos un control negativo, queríamos tener un control de no actividad de la bacteria, y lo que se nos ocurrió fue algo tan trivial como vamos a matar la bacteria en el autoclave, vamos a tratarla térmicamente 121 grados 25 minutos y seguro que ya no reduce la grasa. Pues la sorpresa fue que esta bacteria muerta reducía la grasa igual o incluso un poco más que la bacteria viva. Lo que teníamos era una bacteria que, interpretando estos datos, debería de tener una molécula termoestable que era la responsable de la funcionalidad. Volveré a eso al final de la charla, pero el siguiente paso fue tan trivial como coger el gusano y alimentarlo durante 5 días, o con placebo, o con nuestra bacteria BPL1, y acto seguido analizar por transcriptómica y por metabolómica la expresión de sus genes y los metabolitos que producía, y cruzar la información bioinformáticamente. ¿Y qué dio como resultado esto? Pues lo que dio como resultado es que la ingesta de BPL1 por parte del gusano parecía afectar una serie de rutas metabólicas, las tienen todas aquí, y fundamentalmente a 3, saciedad,
estrés oxidativo y metabolismo de ácidos grasos. Tenía todo el sentido del mundo. Recuerden que el estrés oxidativo está en el comienzo de la inflamación que lleva a la obesidad. Bueno, todos estos resultados fueron interesantísimos y los publicamos, pero no eran más que un probiótico que en un modelo de un gusano, muy lejos de los humanos, tenía un efecto que parecía que reducía la grasa. ¿Qué hacer a partir de ahí? Pues antes de ir a humanos, empezar con un modelo intermedio, que en este caso fueron 2 modelos murinos distintos, ya en un ratón, en un mamífero, donde poder chequear si nuestra cepa tenía el mismo efecto. El primer modelo que se nos ocurrió fue utilizar las mismas ratas que antes describí que Jeff Gordon utilizaba en su laboratorio en la Universidad de Washington. Ratas Thacker genéticamente hiperobesas. Como antes les dije, es un caso de obesidad mórbida. De 200-300 gramos pasan a pesar 800-1000 gramos. Hay una ventaja con el manejo de estas ratas y es que uno puede utilizar la misma rata sin la mutación, que es una rata delgada. Por lo tanto, si alimenta a la rata delgada y la rata gorda con placebo o con el probiótico, pues puedes obtener muchísima información. Y la información que obtuvimos es la que reduce esta diapositiva. En primer lugar, vimos una reducción de peso. Se reducía entre un 6 y un 7% el peso de nuestra rata, aunque no llegaba al peso de la rata delgada. Quiero recordar que es un modelo extremo de obesidad. Estas ratas tienen unos problemas de colesterolemia tremendos y lo que vimos en estas ratas es que las ratas obesas que tomaban placebo pues tenían un ratio colesterol total HDL muy elevado cuando la comparábamos con la rata delgada. Pero si la rata obesa la alimentábamos con BPL-1, miren la reducción en el índice. Y lo mismo sucedía con la grelina. Resumen de todo este trabajo, que cuando utilizamos este modelo extremo de obesidad, veíamos que nuestro probiótico BPL-1 afectaba las mismas rutas que en el caso del gusano, estrés oxidativo, saciedad y metabolismo de ácidos grasos, lo confirmamos por transcriptómica, y además en un modelo muy particular parecía tener un efecto en peso y parecía también tener un efecto en colesterolemia. A partir de ahí fuimos a un segundo modelo de rata. Ratas a las que predispone al síndrome metabólico. Son ratas Wistar a las que le da dieta de cafetería. Esto simplemente consiste en alimentar las ratas con donuts, con leche condensada y con productos de este tipo al libitum. Comen todo lo que quieren. En muy pocas semanas desarrollan un síndrome metabólico. No son obesas, es un modelo muy similar al que nosotros perseguíamos en humanos. Y lo que vimos en este caso fue que cuando estas ratas ingerían BPL-1, de nuevo se afectaba positivamente el estrés oxidativo, la saciedad, el metabolismo de ácidos grasos. Veíamos también cambios importantes en la adiposidad mesentérica y la dislipidemia, pero además el grupo de Lluís tiene la oportunidad de poder manejar un equipo de resonancia magnético nuclear para animales y utilizando ese equipo pudimos ver que en global había una bajada del depósito de grasa en el cuerpo del animal. Y en este momento, les hablo de hace 2 años, luego de 3 años de investigación, habíamos llegado a la conclusión de que teníamos una bacteria que en modelos animales, 3 modelos animales distintos, parecía reducir el depósito de grasa y hacerlo afectando la saciedad, el estrés oxidativo y el metabolismo de ácidos grasos. Y a partir de ahí decidimos iniciar un ensayo clínico en humanos voluntarios. Aquí tiene la descripción del ensayo. Es un ensayo en el cual los voluntarios ingirieron durante 3 meses una dosis diaria de la cepa BPL-1. Es un ensayo, por supuesto, doble ciego, con control con placebo, y que tenía 3 brazos. Un brazo era un grupo que recibía placebo, el segundo brazo recibía el microorganismo vivo y el tercer brazo recibía el microorganismo muerto. Los participantes eran adultos de más de 18 años, con un incremento de diámetro abdominal, con un principio de obesidad, pero con un BMI bastante controlado, y los puntos finales que analizamos fue por resonancia magnético nuclear el depósito de grasa,
el IMC, el diámetro de cintura y el microbioma digestivo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues aquí los pueden ver. Lo primero que encontramos es que se producían cambios importantes en el BMI, mucho más importantes en la cepa viva que en la cepa muerta y, por supuesto, estadísticamente significativos. El segundo resultado es que tanto en la cepa viva como en la cepa muerta encontramos una reducción estadísticamente significativa del diámetro de cintura, luego del tratamiento de 3 meses. Y cuando hacíamos resonancia magnético-nuclear, encontrábamos de nuevo, como pueden ver aquí, un cambio en la grasa visceral, que específicamente se producía a ese nivel, en la grasa visceral. No había reducción en la grasa peritoneal o retroperitoneal, se producía en la grasa visceral, que como saben es la problemática. ¿Qué pasaba cuando analizábamos el microbioma digestivo? Lo que pueden ver aquí. Todos estos sujetos tenían una cierta disbiosis, con una bajada de Akkermansia, de Bifidobacterium, un ligero desbalance de Bacteroidetes y Firmicutes, y fundamentalmente el grupo que recibía la bacteria viva recuperaba en buena medida los niveles de Akkermansia, de Bifidobacterium y el desbalance. Todo esto lo publicamos en International Journal of Obesity. En estos momentos lo que tenemos es un probiótico con un dossier científico con 5 publicaciones que ven en esta diapositiva en Science Citation Index, todas en primer cuartil de Science Citation Index. El primer artículo es la descripción del genoma y de la seguridad de esta cepa. He de decirles que esta cepa, por supuesto, es segura y puedo afirmarlo porque hemos seguido las indicaciones de la Organización Mundial para la Salud para evaluar su seguridad alimentaria. Hemos estudiado que no deconjugara aminas biógenas, que no deconjugara sales biliares, que no produjera aminas biógenas, no tiene ninguna resistencia a antibióticos de uso clínico. Hemos secuenciado su genoma y no hay genes de virulencia ni de patogenicidad. Y hemos hecho un ensayo de toxicidad oral aguda en el Instituto Pasteur en Montevideo, en Uruguay, dándole a animales tanto sanos como inmunodeprimidos la misma dosis que damos en humanos y tras 9 días de tratamiento no hay traslocación a ningún órgano. De hecho, esta cepa en estos momentos tiene estatus GRAS de la FDA. Ese es el primer artículo. El segundo artículo que ven aquí son todos los resultados en Cenobarditis elegans, en el gusano, en Journal of Agricultural and Food Chemistry. El tercer artículo son los resultados con las ratas con dieta de cafetería, en Journal of Functional Foods. El cuarto artículo son los datos en ratas Tucker, está publicado en Beneficial Microbes. Y el último es el ensayo clínico en International Journal of Obesity.